Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Alfonso Valencia, soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial de la UNAM. Pertenezco al grupo 67 del curso de Física Electrónica y para una mayor autenticidad de la información suministrada en este desarrollo de esta actividad, enseño mi documento de identidad. Para el desarrollo de la tarea cero, actividad de reconocimiento, conceptos básicos de física electrónica, lo primero que debemos de realizar es el montaje del circuito mostrado en la figura número 1 con el simulador Tinkercad y tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia. A partir del uso y la variación de la fuente de tensión, completar la tabla 1 y generar una gráfica de voltaje versus corriente, dejando fija la resistencia en 10 kiloohmios y el estudiante a partir de un valor de 3,5 voltios e incrementar 0,1 a 0,1 hasta llegar a 5 voltios y tomar los diferentes valores de la corriente resultante. Ahora, lo primero que debemos hacer es elaborar este circuito con fuente variable en el simulador de Tinkercad. Entonces vamos a Google, buscamos la aplicación de Tinkercad. Una vez estamos allí, damos la opción de circuitos y lo primero que debemos hacer una vez estamos ya en nuestra aplicación es crear una placa. Buscamos en el buscador placa. Allí nos aparece placa de pruebas, le damos clic, traemos nuestra placa hasta este punto. El siguiente paso es crear la resistencia, la traemos hasta este punto y aquí con esta herramienta de la aplicación lo que hacemos es girarla. La giramos, la dejamos allí, luego buscamos un multímetro, traemos el multímetro hasta este punto. Luego buscamos una fuente de alimentación. Acá nos aparece la fuente de alimentación. La traemos hasta este punto. Importante, en el multímetro debemos de ajustar nuestro multímetro en el modo amperaje, ya que de esta manera podemos medir tanto la corriente como la resistencia al momento de hacer nuestra simulación. Ahora, empezamos a unir nuestros circuitos, la carga positiva con la carga positiva, la cual vamos a dejar de color rojo, este cable, unimos este punto negativo con este punto negativo de nuestra placa y la dejamos de color negativo. Volvemos a nuestra actividad y revisamos la figura número 1. Unimos esta carga negativa. Esto es una carga positiva. Entonces el cable debe ser de color rojo. Y unimos este terminal a este punto. Una carga negativa. Entonces una carga positiva. Y por último,
el cable de color negro. Importantísimo, debemos de configurar nuestra resistencia a 10 kiloohmios siguiendo las instrucciones en la guía de actividades. Ahora, para explicar un poco más a profundidad, esta simulación que vamos a hacer es que desde una fuente de alimentación sale una carga, una corriente positiva que hace todo este recorrido hasta ingresar a nuestro multímetro. De allí sale una corriente negativa que pasa por nuestra resistencia que está configurada en 10 kiloohmios, hace todo este recorrido por todo este circuito y lo que hace es que una vez cierra el circuito con el polo negro. Este es todo el recorrido que haría esta simulación. Ahora, vamos a iniciar con nuestra simulación teniendo en cuenta el primer dato de la tabla inicial. Entonces, el primer voltaje que nos pide la tabla de actividades, que es la construcción de valores, es 3,5 voltios. Entonces vamos a hacer acá nuestra configuración en voltaje a 3,5 voltios y lo que hacemos es iniciar nuestra simulación. Aquí podemos apreciar que nos aparecen 350 microamperios. Y si analizamos nuestra tabla de datos, nos están pidiendo una corriente que está dada por miliamperios. Entonces, debemos de hacer la siguiente ecuación. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que es 3,5 voltios sobre 10 kiloohmios, que es lo mismo que 3,5 sobre 10.000. Al hacer la operación en una calculadora nos da esta fracción 7 sobre 20.000 y lo que hacemos es dar clic en la tecla NG y nos da un resultado de 350 por 10 a la menos 6 microamperios. Importantísimo, cuando nos aparezca este 10 a la menos 6 significa que el resultado nos lo está dando en microamperios y nosotros necesitamos es un resultado dado en miliamperios. Entonces, allí lo que damos es chi más ENG y esto nos da 0,35 por 10 a la menos 3 miliamperios. Ahora, para calcular la resistencia, que es voltaje sobre corriente, lo que hacemos es tomar este 3,5 y lo dividimos en el 0,35 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de 10.000 ohmios. Ahora, el siguiente dato es 3,6 voltios. Entonces vamos a nuestro simulador, cambiamos acá, borramos, detenemos la simulación, la volvemos a iniciar y nos da un valor de 360 microamperios. Entonces, lo que debemos hacer acá es el mismo procedimiento que hicimos inicialmente, hacer todas estas operaciones y nos daría 0,36 miliamperios. Volvemos y hacemos en la tercera casilla el cálculo de la resistencia, que es voltaje sobre la corriente. Lo que hacemos es 3,6 y lo dividimos en 0,36 por 10 a la menos 3 y nos da nuevamente 10.000 ohmios. Básicamente este cuadro nos muestra la relación que hay entre el voltaje que está dado en voltios y la corriente que está dada en miliamperios para un circuito junto con el cálculo de la resistencia en ohmios usando la ley de Ohm. Esta primer columna nos muestra un voltaje aplicado al circuito donde los valores oscilan desde 3,5 voltios y va hasta 5 voltios. La segunda columna nos muestra una corriente que circula por el circuito cuando se aplica un voltaje correspondiente y los valores van desde 3,5 miliamperios hasta 0,5 miliamperios. Ahora, lo que le explicaba,
En la tercera columna, pues se calcula el cálculo de la resistencia, se hace calculando el voltaje dividido por la corriente utilizando esta ecuación. Este resultado que nos da la tercera columna, pues nos muestra que independientemente de los valores del voltaje y corriente, pues la resistencia calculada es constante y tiene un valor de 10.000 ohmios o 10 kiloohmios. Nuestro siguiente punto es realizar la gráfica voltaje versus corriente. ¿Cómo lo hacemos? Ahí vamos a un Excel, tomamos los valores que nos dio inicialmente nuestra tabla número 5, creamos acá el cuadro y lo que hacemos es insertar señalamos todo este cuadro y insertamos una gráfica de líneas y nos aparece de esta manera. Lo que hacemos es copiarlo y pegarlo en nuestro trabajo, donde esta gráfica la podemos interpretar de la siguiente manera. A medida que se incrementa el voltaje, la corriente también aumenta de manera proporcional, lo que resulta que la resistencia calculada permanezca constante en 10.000 ohmios. Esto es consistente con la ley de Ohm, donde si la resistencia es constante, un aumento en el voltaje resultará en un aumento proporcional de la corriente. De esta manera, pasamos al siguiente punto, que nos pide la definición de voltaje y cómo se puede medir. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito. Se mide en voltios y se representa la fuerza que impulsa a los electrones a través de un conductor generando una corriente eléctrica. Para medir el voltaje se utiliza un voltímetro o un multímetro configurado para medir voltaje. Se conectan las ondas a los puntos de medición y se lee el valor en el instrumento. El siguiente punto es la definición de corriente y cómo se puede medir. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se mide en amperios y representa la cantidad de carga que pasa por un punto en el circuito por unidad de tiempo. Para medir la corriente eléctrica se utiliza un amperímetro o un multímetro configurado para medir la corriente. De esta manera, pues se finaliza el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias por la atención prestada.